Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros hasta este último día en el coloquio. Esta es la mesa 8, Filosofía, Educación y COVID-19. Les presento a los ponentes. Está el profesor Rolando Picos Bobbio, el profesor José Ramón Espinosa y el profesor Julio César Guerrero Conca. Se les recuerda a los ponentes que tienen 15 minutos para su ponencia y al público que pueden comentar en Facebook, en vivo, para que el equipo del staff nos haga llegar sus preguntas. Entonces vamos a dar inicio con José Ramón Espinosa Julián, que tiene el tema Filosofía y Educación en el ciberespacio ante la pandemia del COVID-19. Adelante. Profesor. Bueno, el tema de mi disertación versa precisamente en esta lógica de la mesa, que me parecen muy interesantes los temas porque todos están articulados. El mío se denomina Filosofía y Educación en el ciberespacio ante la pandemia del COVID-19. Antes que nada, quiero felicitar extensamente a la doctora Xochitl López Molina por este merecido homenaje, como una también de las integrantes fundadoras de este círculo mexicano de profesores de filosofía, ya muchos años de conocer a la apreciable doctora Xochitl, y también agradecer a todos los organizadores del evento, que entendemos la complejidad con la cual se está desarrollando la primera vez para el círculo y para muchas instituciones académicas un evento de esta magnitud, ¿no? A través de la virtualidad. En ocasiones parece fácil realizar un evento virtual, pero representa una gran complejidad, ¿no? Es algo sumamente complejo, es algo que representa también un trabajo en equipo y sobre todo la buena realización y apreciación por parte del público que nos escucha. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a mi participación. La humanidad enfrenta en la actualidad una serie de problemas de gran complejidad, los cuales han conllevado al ser en el mundo, al Dasein, a una crisis profunda de valores y por ende de su propia existencia, lo cual se ha visto trastocado por un clima de adversidad, como lo ha sido en otros momentos una violencia sistémica en varios niveles, la cual particularmente en México ha sido motivada por el narcotráfico, teniendo por consecuencia una sociedad sumergida en el miedo y la zozobra. Pareciera a veces que la pandemia ha venido a desnudar un estado debilitado, un estado en el cual sus instituciones y particularmente la Secretaría de Salud no ha cumplido con las funciones que en su momento debieron de haber hecho, particularmente con programas de salud emocional, programas sobre todo para poder aminorar los efectos de la hipertensión arterial, efectos como el alto consumo de productos como azúcares, lo cual ha derivado en una diabetes, ¿no? Entonces, toda esta pandemia ha venido a mostrar esta realidad, ¿no? La falta de este servicio oportuno de salud y que sobre todo la pandemia ha golpeado a estos sectores vulnerables. No se diga también las personas que padecen alguna enfermedad crónica, cáncer, VIH, SIDA, por citar algunas cosas. Al parecer es claro que la ética se ha trasladado de Leviatán para situarse en la sociedad civil. Es así como puede darse una participación del individuo en su calidad de ciudadano, para lograr con ello promover un anhelo de realización como sujeto político. Recordamos a Hegel cuando dice, el individuo solo alcanza su derecho al ser ciudadano de un buen estado. Lo anterior, sin embargo, estriba en la necesidad del desarrollo de individuos desde la esfera de lo social y, por supuesto, de lo político. Ello también determina una voluntad inmediata o natural y está por tanto determinada por los estímulos, las apetencias, las inclinaciones con las cuales, reitera Hegel, se encuentra determinada por la naturaleza. En ese sentido, el filósofo de la Ilustración, Kant, reivindicaba en esa voluntad de tener el valor de servirte tu propia razón sin la tutela de otro, siendo esta máxima del pensamiento ilustrado, a lo cual este filósofo
hacía una alusión distinguiendo este periodo como la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Esta incapacidad se traduce como esta imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. En ese tenor, Hegel concibe esa voluntad con un carácter universal, porque en ella se anula toda limitación y toda individualidad particular. La falta de voluntad predispone, por tanto, a la pereza y a la cobardía, lo cual en ocasiones nos impide ejercer a plenitud esa libertad. Sin embargo, la voluntad libre se sobrepone a sí misma en cuanto a voluntad subjetiva. En el ámbito de la vida social, para afirmarse en las formas de racionalidad del derecho que resultan imprescindibles para la noción de libertad. No obstante, Hegel distingue entre moralidad y eticidad, haciendo alusión a la segunda, a esta moralidad objetiva, la moral como conjunto de normas, leyes objetivas que constituyen la manera de obrar de una sociedad. En ese sentido, Gauss señala que fuera acertadamente el de civilidad, dando a este término su sentido prístino de vida humana social sujeta a normas de supervivencia. Sin embargo, pareciera que la sociedad actual, en este devenir de grandes cambios tecnológicos, ha reconfigurado su ethos. Este individuo está inmerso en un ciberespacio en el cual cree tener la seguridad que ejerce una libertad plena y sin cortapisas. Podemos, y esto se ha demostrado, hacer bullying en las redes sociales hacia algún sector en particular, hacia alguna persona. Vivimos en un tiempo en el cual todo está en interacción. Hoy en día dependemos de estos medios y plataformas de información. Tenemos al alcance de nuestras posibilidades un universo virtual y a su vez virtuoso, del que obtenemos información de cualquier tópico, pero que además es en una de sus vertientes nos facilita lograr conocer a distintas personas de diversas latitudes y por ende de culturas. Huelga decir que al interactuar en la red con otras personas se da una afinidad pero con reservas ante esa otredad. Una afinidad electiva debido en gran parte a que cada uno crea y desvirtúa vínculos en la red, como sucedería con la búsqueda de afecto, amor y cariño. Este enamoramiento inusual, que también se ha dado en la red desde muchos años antes de la pandemia, evita en cierta medida, como señala Zygmunt Bauman, los anhelos insatisfechos, las frustraciones amorosas, el temor a esta soledad, y hoy en día esta soledad se ha hecho más presente por este encierro, y a la sensación de ser negado por la sociedad misma. Por tanto, permanece una fragilidad permanente en estos vínculos sociales y lo que permite todavía sumergirnos y aislarnos más en esa búsqueda del eros virtual. En ese sentido, esa relación pura, para que tenga la disposición de prolongarse en el curso de los hechos de la praxis, es necesario afrontar cualquier obstáculo circunstancial y considerar los riesgos que conlleva que la relación llegue a una disolución. En el lenguaje coloquial de hoy en día entre los jóvenes, antes de la pandemia, quiero precisar, la expresión cool, siendo este término el más adecuado, o la expresión es muy cool o soy cool. Tiene implicaciones que uno hoy en día interpretaría como el ok. Al parecer se reproduce en una relación de enamoramiento un sentido hedonista, pero también un sentido consumista. Y hay que hablar ahora del enamoramiento, pero también de la otra disyuntiva que tenemos, que es la violencia en el noviazgo, y que lo hemos visto más marcado por todos estos casos que en los medios masivos de comunicación, en el periódico, en la prensa virtual, lo hemos encontrado, que está muy fuerte hoy en día por este encierro, la violencia no solamente en la familia, sino también la violencia en la pareja. En este mundo, nuestros sentidos se encuentran saturados de imágenes, de palabras, de hipertextos, de sonidos, lo cual permite movilizar el cuerpo y por ende capturar esas imágenes y rellenar los espacios mentales, como señala acertadamente Hilary Putnam, que los estados mentales son múltiplemente realizables. Esto quiere decir que puede abrir desde un navegador o descargar cualquier aplicación en nuestros dispositivos móviles, teléfonos celulares, smartphones, tabletas, los cuales han permitido facilitar nuestro modus vivendi para localizar una infinidad de artículos caseros, culturales, educativos, juegos virtuales, así como también hacer búsquedas a través de uno de los buscadores más importantes, que es Google, en donde os ofrece una serie de sugerencias. Hoy en día, en esta situación de encierro voluntario,
muchas personas, y ahora que se acerca esta cuestión del Buen Fin, están comprando en Mercado Libre, están comprando en diferentes plataformas en las que precisamente se hace con tal de evitar este contagio masivo. Hoy en día también las redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, la aplicación como TikTok, entre otras, nos han permitido descubrir estadísticamente amigos potenciales. La provisión de botones como el me gusta, me enfada, me siento bien, más la gestión automatizada de muchos de los aspectos de las relaciones personales que consumen tiempo, quieren sensibilizar el proceso caótico de establecer relaciones. En ocasiones ya nos da de por sí, si antes de la pandemia teníamos conflicto por tener estos vínculos sociales con la otra edad, con el otro, hoy en día creo que se ha agudizado más esta situación. Aristóteles señala en su obra Metafísica que tanto Hesíodo como Parménides fueron los primeros en sugerir que el amor ha constituido la fuerza que mueve las cosas, las lleva y las mantiene juntas. En ese tenor, Platón concibe al amor como una carencia, insuficiencia, necesidad y a la vez deseo de conquistar y conservar aquello que no posee. Además, siguiendo esa línea platónica, el amor, como ya lo comenta Platón, se dirige hacia la belleza. En ese sentido, y para no prolongar más mi participación, nosotros acá en la Universidad Autónoma de Guerrero, a partir del pronunciamiento de la pandemia, que de hecho hoy, viernes 13, se cumplen prácticamente 8 meses que hemos estado en este encerramiento voluntario o en este confinamiento. En el caso de la UAGRO, la rectoría, el rector doctor Javier Saldaña Almazán, nos impulsa con un plan de emergencia académica, el plan de continuidad académica 2020, y fue un plan muy acorde con las circunstancias que estábamos padeciendo, no solamente como universitarios, como académicos, como estudiantes, como personal administrativo y de intendencia. En ese sentido tuvimos que acoplarnos a la nueva realidad, solo que para varios académicos, y creo que a varios de mis colegas nos ha pasado, en mi caso, no nos cuesta tanto, pero hay otros colegas que a pesar de esto, pues sí nos costó mucho adaptarnos a esta nueva realidad virtual. Fueron 3 días intensivos de curso, que prácticamente estábamos desde las 4 o 5 de la tarde hasta la 1, 2 de la mañana, entregando actividades, aportando actividad en el Classroom. Muchos de nosotros no conocíamos o no conocían estas plataformas virtuales, viendo cómo se trabaja en Zoom, viendo cómo se trabaja en Meet. Entonces, de cierta manera, esta realidad virtual nos hizo forzosamente tener que adaptarnos a ella, ¿no? Entonces, es algo que para el estudiante, más en el caso de Guerrero, un estado que desafortunadamente padece un atraso muy fuerte en el sector educativo. Hay regiones en las cuales no hay luz eléctrica, hay estudiantes que se tienen que trasladar, por ejemplo, en el municipio de Tlapa de Comonfort, comunidades que tienen que trasladarse entre media hora, 40 minutos a pie. ¿Por qué a pie? Porque no hay caminos, porque la cuestión es algo complicada, ¿no? Entonces, desafortunadamente también, así como se ha venido evidenciando el sistema de salud pública que tenemos en nuestro país, se ha evidenciado también la falta de oportunidades para todos nuestros jóvenes. Creo que la realidad que se vive en las 32 entidades federativas es muy diferente de cómo todos hemos abordado el tema de la pandemia, ¿no? Hoy en día, quien no tiene acceso a estas plataformas virtuales, quien no tiene acceso al Internet, pues prácticamente está desconectado del quehacer educativo. Y eso lo hemos afrontado acá como docentes, como estudiantes en nuestra universidad. Una vez que nosotros tenemos este curso de preparación intensivo de plan de continuidad académica, presentamos de manera intempestiva un nuevo plan emergente a nuestros estudiantes, porque esto prácticamente nos tocó al primer tercio del semestre de febrero-julio del ciclo escolar pasado. Entonces, tuvimos que adaptarnos a estas circunstancias, ¿no? Varios de nosotros teníamos que buscar a los jóvenes por un correo institucional que la universidad nos pudo crear en su momento con este plan de continuidad académica. Tuvimos que trabajar obviamente con la cuestión de las tutorías, ahora tutorías virtuales, que es lo que varios de mis colegas docentes han estado impartiendo con sus estudiantes. Varios de estos estudiantes, y lo digo de manera abierta, sienten que no han tenido este desarrollo profesional con esta realidad virtual. Hay muchos estudiantes que necesitan realmente
una educación presencial para que se pueda entender con mejor detenimiento, con mayor precisión, los temas de filosofía, de historia, de literatura, de sociología, son los programas que ofrecemos en la Facultad de Filosofía. Son, como mencionó, varios problemas que enfrentamos, otros problemas que ahora agregamos al lenguaje. Yo mencionaba, por ejemplo, el OK, el cool. Hoy en día podemos decir dentro de una plataforma virtual, no tengo luz, no tengo internet, no cuento con datos. Hay estudiantes, por ejemplo, que te dicen, vamos a iniciar una clase de introducción a la filosofía o de historia de la filosofía 3 o de hermenéutica, ¿sabe qué es eso? Déjeme ir a comprar una ficha a la tienda porque no tengo datos, ¿no? Entonces, es algo muy común que hoy en día, dentro de nuestro lenguaje ya educativo, estamos empleando, ¿no? También quiero señalar el nivel de contagio que hasta este momento estamos teniendo, porque hay que hablar también de los datos duros. México enfrenta una pandemia con los siguientes resultados. 991.835 casos confirmados de COVID-19. 97.056 muertes confirmadas por el COVID-19. Guerrero ocupa el lugar, la cifra de 22.800 casos confirmados de COVID. Estos datos son recientes, del 29 al día de hoy. Tenemos que Acapulco ocupa 142 casos de COVID, Chilpancingo 68, que es la capital del estado, Iguala, que ocupa el tercer lugar en infectados, 19 casos, Atoyac de Álvarez, que es en la región de la costa, 12 casos, Chilapa, que es la región de la montaña baja, 7 casos, y Zihuatanejo en la costa grande, con 5 casos, ¿no? Es parte de nuestros datos duros que tenemos en el estado. El propio rector de la universidad ya se ha contagiado varias veces de COVID-19, sobre todo por la cuestión de la gestión y lo que requiere nuestra Universidad Autónoma de Guerrero. En mi caso, yo como directivo en la Facultad de Filosofía, en la subdirección académica, pues hemos tenido que mostrar cierto cuidado. Varias de nuestras actividades las tenemos que hacer virtual, expedición de constancias, trámites académicos que tenemos que realizar de manera virtual. En el mes de agosto, la última semana de agosto, realizamos el primer conversatorio sobre la pandemia y el COVID-19 y tuvimos realmente una respuesta muy importante de nuestros estudiantes. Créanme que superó realmente nuestras expectativas. Teníamos un auditorio de prácticamente 150 estudiantes. Entonces, esto nos habla un poco de la realidad, ¿no? De que todas las facultades de filosofía, en particular hablo de la de Guerrero, hemos tenido que adaptarnos a estas circunstancias. Y sobre todo, yo he agradecido mucho a mi comunidad académica, a mi comunidad estudiantil, la participación que ha tenido en todos estos eventos académicos, ¿no? Porque tal pareciera que por un momento la pandemia nos agarró a todos, perdón que lo diga, desprevenidos, y esto nos dejó en un clima de zozobra. Entonces, tuvimos que conquistar esos espacios virtuales, adueñarnos de los espacios virtuales. Durante esta semana, por ejemplo, estamos realizando varios eventos académicos por el Día Mundial de la Filosofía. Hace 3 semanas concluimos un coloquio de investigación precisamente con el tema de la pandemia y el COVID-19, ¿no? Y cómo las humanidades, las propias ciencias sociales, han asumido este análisis crítico sobre esta realidad, ¿no? Es todo lo que puedo decir. Ya se me acabó el tiempo de mi presentación. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, profesor. Le cedo la palabra al profesor Rolando Picos Bobbio con su tema Recrear lo virtual, la pantalla como espacio dialógico en la enseñanza de la filosofía, límites y posibilidades. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Antes de empezar la lectura de un texto en circunstancias excepcionales, quiero agradecer primero al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía por la invitación, también por haberme aceptado como un miembro más de esta colectividad en el sano espíritu de la isonomía. Creo personalmente en el espíritu de la pluralidad de los espacios filosóficos como condición para pensar la filosofía más allá del sentimiento tribal, y además sostengo que para mí no hay periferias filosóficas y por eso el centro está en todas partes. Reconozco además el trabajo incansable del doctor Victórico Muñoz en el Círculo en los últimos años, en la filosofía, en la defensa de la filosofía,
en el cultivo de la filosofía en México y la filosofía mexicana. Y por supuesto también saludo el merecidísimo homenaje que se está haciendo a la doctora Amalia Xochitl López Molina, presidenta de la Asociación Filosófica de México. Así pues, paso entonces a comentar mi texto. Quienes ejercemos el oficio de la docencia somos herederos de una larga y compleja tradición que ha hecho de la palabra y la presencialidad el instrumento fundamental de la enseñanza. Desde la filosofía antigua, la dialogicidad se ha constituido en la formación filosófica como el medio esencial desde el que se construye el debate, la confrontación erística y el análisis reflexivo propios del etos filosófico. La pandemia del virus SARS-CoV-2 transformó radicalmente las condiciones en que se llevaba y llevábamos a cabo el proceso de enseñanza de la filosofía en sus diferentes niveles, obligando de forma abrupta a establecer un proceso de virtualidad o, como atinadamente leí en algún lugar, una teleenseñanza remota de emergencia, reformulando las líneas curriculares y los procesos didácticos a modo que este ajuste permitiera desde la lógica institucional y en medio de las nuevas condiciones la continuidad de los cursos, aunque esta continuidad implicara de entrada, lo sabemos, la exclusión de quienes por diversas razones se vieron en la imposibilidad de continuar con su formación, miles y miles de estudiantes. Más allá de los múltiples efectos causados por la nueva normalidad, entre ellos la deserción, el estrés docente, la pérdida de la privacidad, etcétera, este trabajo quiere analizar desde la lógica de la reconfiguración de las posibilidades y a partir de la experiencia propia, las alternativas para reconstruir el dispositivo mediador virtual, que es temporal desde nuestra perspectiva personal y filosófica, como un espacio dialógico posible, en tanto generador de aprendizajes y actitudes filosóficas. Una pregunta central atraviesa este planteamiento. ¿Qué condiciones y acciones pedagógicas y didácticas posibilitan la recreación de la virtualidad para dotarla de contenido y sustancia filosófica? Según la multicitada frase hegeliana en que expresa que el búho de Minerva solo levanta el vuelo en el crepúsculo, la filosofía, para ser profunda y certera, requiere de cierto tiempo, distancia y perspectiva para visualizar y distinguir, entre otras cosas, la realidad y la ilusión, pues generalmente las cosas no son lo que aparentan y además el sujeto que las nombra y las analiza tampoco es jamás el mismo. El discurso filosófico precisa, además del silencio, que permite atenuar el ruido de lo aparente, del propio tiempo para madurar el concepto que compromete el propio pensar. La posibilidad, sin embargo, del silencio es cada día más difícil ante una realidad que funda su continuidad, su propio ser en la hibris. El mundo de la imagen, un texto por sí mismo, construye el discurso de la perplejidad y la confusión que obliga a la filosofía, a las filósofas y a los filósofos a evitar a toda costa la fascinación, tanto del canto aventurero de las sirenas como de la morada mágica y feliz de la rediviva Circe virtual de estos ni tan inusitados ni tan originales, pero bastante desmemoriados pandémicos tiempos. Elegir entre la aventura o la aparente seguridad. Acudo al mito y no a la condena, pues, como en Ulises mismo, el extravío es también elección, en ocasiones aprendizaje. Si el mundo no es ya lo que alguna vez fue, en el mito fabricado que también lo habitaba, ese espacio relativamente seguro para construir las narrativas de la verdad o el conocimiento, es posible reconstruir en la territorialidad virtual una alternativa del pensar mismo, sin soslayar que lo temporal es solo lo que puede ser pensado en este momento. ¿Cómo se puede proyectar la filosofía más allá de los límites aparentes de la obligada virtualidad? No creo ser en ningún sentido original en la narrativa de la irrupción de la virtualidad en la educación. Sobre este tópico existe, y el saber pedagógico lo puede atestiguar desde hace tiempo, un campo fructífero de estudios sobre los más diversos aspectos que no se van a detallar aquí. Sin embargo, dado que nuestro objeto de estudio se focaliza en la filosofía,
¿Cómo podemos pensar el estado de cosas, el status quo pandémico y temporal de la irrupción de la virtualidad en la enseñanza de la filosofía? ¿Cuáles y cómo se han implementado los dispositivos pedagógicos? ¿Cuáles son o han sido sus características? Argumentando en la lógica estricta de lo metodológico, quizás si apenas se pueda dar cuenta, muy inicialmente, de investigaciones específicas al respecto, pero sí, al menos, de experiencias y narrativas de sus protagonistas en la lógica del confinamiento, y la institucionalidad. En ese tenor se quiere reconstruir los trazos de una experiencia compartida en la perspectiva crítica que sostenemos se puede y se debe pensar nuestros presentes. Pues si la premisa es la enseñanza, que implica la asunción de un orden del discurso, de un saber y de su lógica, y de una práctica pedagógica, la cuestión que emerge, más allá de la formalidad emergente del propio dispositivo, es el preguntar por la acción docente, por la respuesta específica a través de la obligada mediación tecnológica virtual. Una breve exploración arqueológica a la irrupción de la virtualidad en la filosofía la liga, en uno de sus muchos caminos, al modelo emergente de las competencias que, a partir de los años 90, se estableció como el piso pedagógico hegemónico de la formación, particularmente la educación media superior y superior. La presencia del discurso asociado a las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, transitaron pronto del soporte al medio para pensar la educación, sus características y sus exigencias. La pandemia, desde nuestra perspectiva, solo potencializó y legitimó lo que ya estaba in use. Pero esto solo puede ser historia o amarga queja, mientras que lo fundamental es para nosotros qué hacer. A partir del desarrollo exponencial de las plataformas electrónicas, sobre todo en la educación superior, la virtualización de la filosofía se fue convirtiendo en un recurso que, apelando a los criterios de la cobertura y de la conveniencia de presentar indicadores que justificaran la operatividad de las carreras de humanidades, se fue implementando gradualmente en la educación pública hasta el punto de que varios programas de formación inicial en filosofía en México hoy operan bajo este esquema, la modalidad en línea o a distancia, entre ellos el de varias universidades y cuyos resultados, pues, los mismos programas nos podrían decir en qué sentido han sido positivos o en qué sentido han mostrado limitantes. El discurso de la flexibilidad curricular, cuyo sustento teórico refleja la dinámica de la globalización, ha sido una tendencia general en los estudios de posgrado en los últimos años. El campo disciplinar de la filosofía y las humanidades ha seguido esta lógica, hoy exponenciada por la pandemia del coronavirus. Ahora bien, desde el punto de vista de una filosofía de la educación que sustente no solo el modelo o la modalidad, sino el soporte pedagógico y didáctico, ¿qué se gana y qué se pierde en el obligado esquema virtual? Y suponiendo ventajas operativas, ¿es posible recrear la pantalla como espacio dialógico en la enseñanza de la filosofía? ¿Qué elementos se tienen que conciliar o transformar para llevar al aula virtual a un lugar donde verdaderamente se construya en la inmaterialidad el espacio dialógico por el cual se filosofa? Otra pregunta siempre presente habita además el imaginario. ¿Cómo volveremos al habitar propio de la filosofía? ¿El diálogo virtual puede sustituir la corporeidad en el aula? Pregunta. La pregunta es filosófica en sí misma y llama a preguntar y a preguntarnos qué aporta lo presencial al diálogo filosófico, concebido aquí como la posibilidad misma del filosofar. Sin diálogo no hay filosofar. En un trabajo reciente publicado en el contexto de la pandemia, titulado Cuerpo, Presencia y Distancia en la enseñanza de la filosofía, Miguel Mancini presenta los resultados parciales de una investigación realizada con casi 100 profesores de filosofía en Uruguay. Más allá de los indicadores sobre las prácticas, procesos de adaptación y estrategias didácticas propias de la implementación de la virtualidad, se encuentran aspectos que merecen ser discutidos y que atienden a las preocupaciones aquí expresadas. Si, como señala Cerletti, la enseñanza filosófica es per se un problema filosófico, la enseñanza virtual lo es aún más. Pues la enseñanza nunca es neutra
ni mucho menos las condiciones en que se lleva a cabo. La enseñanza de la filosofía, expresa Cerletti, implica una actualización cotidiana de múltiples elementos que involucran de manera singular a sus protagonistas, profesores y estudiantes, a la filosofía puesta en juego y al contexto en el que tiene lugar esa enseñanza. En ese sentido, la problematización de aquello que se pone intenta recrear en lo virtual e implica, entre otras variables, los emplazamientos de maestros y alumnos, los contenidos filosófico-pedagógicos, el carácter de los textos filosóficos, las estrategias didácticas y, por supuesto, las características del dispositivo de interacción desde el cual se construye el modelo y el dispositivo pedagógico de la virtualidad. En primer lugar, el estudio aquí citado parte de una afirmación con mucho sentido. La cognición es un fenómeno complejo que involucra la totalidad del organismo. En este sentido, la presencialidad, la corporeidad y el mundo de lo emotivo, afectivo, que envuelve la interacción subjetiva, es un componente mismo del aprender y del reflexionar sobre lo aprendido. De cierto modo, siempre y también en filosofía, el medio es el mensaje. El aula, sostiene Mancini, no es neutra, ni lo es la forma en que se habita ese espacio para intentar enseñar filosofía. Tampoco lo sería el espacio físico y simbólico que se ocuparía en una educación virtual. Hasta aquí la cita. A partir de la presencia del dispositivo virtual como mediador en el contexto de la sana distancia corporal, el desplazamiento de las prácticas pedagógicas implica teóricamente en la filosofía, como en otros campos de las humanidades, un ajuste curricular que, de inicio, no se ha construido de acuerdo a la naturaleza de la disciplina, sino a partir del diseño externo del entorno virtual, aquello que Ortega y Gasset denominara sobrenaturaleza. Aquí, en forma inversa, lo que propone Adorno no es el método del que se ajusta a la naturaleza del objeto, sino el objeto saber disciplinar el que, dicen, y rellenen este espacio su villano pedagógico favorito, debe adecuarse al entorno tecnoontológico que es por sí mismo creador de un espacio social. Si el entorno tecnológico se convierte entonces en la posibilidad misma de la construcción de relatos, la pregunta atañe a las posibilidades del espacio dialógico a través de la pantalla. La cuestión no es si es posible la enseñanza en el dispositivo, sino más bien respecto a sus condiciones y a las posibilidades que de allí se puedan configurar para recrear la dialogicidad implícita en aquello que llamamos el acontecimiento filosófico y el desarrollo efectivo de las estrategias que, como la lectura, la discusión, la escritura y el análisis de textos, son propias de la filosofía. Aquí, por otra parte, como sucede en mi universidad, la pregunta por la posibilidad de la dialogicidad sin rostro me parece indispensable. La politicidad propia de la filosofía desaparece cuando el alumno adquiere la presencialidad del avatar. ¿Es que acaso se puede construir la dialogicidad sin rostro? Pues, como sostiene Vargas Guillén y otros, cito, filosóficamente, tanto los entornos virtuales como los procesos de discusión en línea hacen que se experimenten de manera diferente categorías como las de subjetividad, intersubjetividad, cuerpo, otro, alteridad y finalmente mundo de vida. La no presencia del otro en su pasividad y en su ausencia reflexiva en la pantalla agrava desde nuestro punto de vista las condiciones del empobrecimiento de la comunicación. Si otrora los cuerpos establecían la primera condición de la palabra porvenir, la calidez o la frialdad del destino emotivo, el algoritmo y la racionalidad instrumental del dispositivo representan hoy un punto de quiebre con el punto esencial de la filosofía, que es el de la convergencia en la comunidad de ideas. En el aula de la filosofía, en el aula de filosofía, hay más que transmisión de saberes. En ese encuentro, donde todo habla, las miradas, los silencios, las palabras, la invención del momento, lo impredecible, de este modo, la presencia corporal no solo da mensajes, sino también crea un clima afectivo que imbrica lo didáctico
y lo pedagógico. Y señalo esta situación de la dialogicidad sin rostro, porque quizás en algunas universidades, particularmente en la mía, la condición del trabajo docente es hablarle a una computadora donde no aparecen los alumnos. Para cerrar. Tiempo, profesor. Atendible a la condición transitoria de su enseñanza, pero no al destino manifiesto de la formación filosófica, en particular la que se desarrolla en el ámbito de su especialización, el diagnóstico anterior, no necesariamente generalizado, obliga al desarrollo de una didáctica reflexiva o una pedagogía alternativa, más allá de una teoría de la enseñanza sustentada como didáctica filosófica, es decir, como problematización del método y la circunstancia. Así considerada, la didáctica filosófica toma en cuenta los fines y los medios y sobre todo el sujeto en formación y su coyuntura. A decir de Cerletti, la relación del qué enseñar y el cómo enseñarlo, circunstancia que habida cuenta que la filosofía es una forma de problematizar el mundo y habitarlo, excluye toda asepsia de lo que acontece, como la pandemia, en el universo significativo de sus codialogantes, es decir, los alumnos. Por otra parte, en la pausa obligada y la reconstrucción del sentido posible, la pandemia y el confinamiento redimensionan la consideración pedagógica del rendimiento académico y de la sociedad que aparentemente lo exige. Si la filosofía es esencialmente investigación, ¿por qué saturar de contenidos, tareas y actividades extenuantes cuya pretensión es crear de la virtualidad la nueva normalidad? Palabra compleja a todas luces. ¿Cómo justificar además la pretensión de erudición inútil en el encierro y no más bien el desarrollo y el acompañamiento en la comprensión del ser ahí, aprendizaje significativo del saber vivir que suponen estos y todos los tiempos en que la tradición filosófica se ha hecho presente? Había que plantearse un proceder fenomenológico como actitud, ir a la investigación de las cosas mismas y no de sus periferias reales o virtuales, recrear lo virtual y posibilitar la pantalla como espacio dialógico en la enseñanza de la filosofía, implicará entonces una elaborada y constante tarea de atención, de escucha del otro y de sí mismo, por el que el profesor, renunciando a la pasividad del dispositivo y rompiendo con el ejercicio administrador de su propio saber, que muchas veces se funda en la vigilancia institucional, sea capaz de ofrecer, elegir y utilizar las estrategias didácticas más adecuadas bajo una consideración filosófica de su propia práctica y no a partir de la hegemonía epistemológica externa de modelos y planificadores tecnócratas de la educación contemporáneos liquidadores de la filosofía. No es poca cosa en este oficio de pretender la verdad, ejercer la libertad, la palabra y el pensamiento crítico, lo que para nosotros es el núcleo vivo de la filosofía. La enseñanza del saber filosófico no solo cumple una función social y política fundamental, sino también la posibilidad de construir alternativas de los modos de existencia, de la relación del hombre con el mundo y con la naturaleza de la que forma parte. Tiene en ese sentido una misión emancipadora. Tenemos que reconstruir la utopía, creación frente a reproducción de lo mismo. Eso es suficiente para pensar, celebrar y compartir la filosofía. Gracias. Muchas gracias, profesor. Le voy a ceder la palabra al profesor Julio César Guerrero Conca, que su tema se titula Modalidad en línea, solución utópica en respuesta a la crisis de los medios tecnológicos respecto al ámbito educativo. Profesor Julio. ¿Sí me escucho bien? Bueno, sí, creo que sí. Sí. Pues buenas tardes a todos los asistentes. De nuevo reitero mis saludos a los miembros de la mesa. Muchas gracias por esta oportunidad de permitirme un espacio para desarrollar mi tema. Felicito a la doctora Xochitl por este merecido homenaje, por esta trayectoria filosófica tan larga. Y espero contribuir a las dos mesas que me antecedieron. Realmente son temas muy, muy interesantes. Y bueno, yo lo voy a abordar justamente, siguiendo esa misma línea, la modalidad cibernética, pero desde una perspectiva más espacial, imaginativa. Voy a compartir pantalla en este momento. Tengo una presentación para complementar mi tema. Y espero que sea de su agrado y que salgan muchos comentarios de esto. Bueno, por favor, díganme cuando se va la pantalla.
Creo Listo, ya que se ve. ya se ve perfecto. Bueno, pues como ya lo mencionó Katia, el título de mi ponencia es Modalidad en línea, solución utópica en respuesta a la crisis de los medios tecnológicos respecto al ámbito educativo. Aquí nada más hago dos aclaraciones. Creo que esto, palabra de crisis en medios tecnológicos puede sonar medio ambiguo. Sin embargo, yo me refiero como al uso de estos medios y en un sentido más crítico, en un sentido en que realmente no se aprovechan como podrían aprovecharse, bueno, por cierta incompatibilidad que hay, pues, por ciertos contenidos educativos, ya lo mencionó el profesor Rolando, en la mesa anterior, cierta, afectividad que es coartada con esta modalidad en línea, que antes era un recurso, ahora realmente básicamente es el medio en el que se da toda la clase, pero pues hay veces que por más que se quiera abordar una temática, un contenido, hay veces que los medios tienen ciertas limitaciones de acuerdo a la importación de la clase. Y solución utópica. Utópica, lo pongo en el sentido de la siguiente cita de Lev Manovich, es un pensador realmente contemporáneo, tiene 60 años y escribió sobre teoría de la imagen, que habla justamente de esta redefinición de las culturas o de los mundos que ya existen. O sea, las tecnologías no simplemente forman estas narrativas que incluso pues, a muchos nos gustan demasiado, ¿no? Como los mundos posibles, mundos virtuales, videojuegos, toda esta serie de entretenimiento, ¿no? Sino realmente hay un planteamiento objetivo sumamente fuerte debajo de toda esta debajo de toda esta virtualidad. Pero nuestra labor filosófica, nuestra labor docente, consiste justamente en esta transformación de nuestro lenguaje, de nuestra transmisión de contenidos respecto a estas soluciones. Sin embargo, hay problemáticas, como ya las mencionó el profesor José Ramón, que pues muchas personas no tienen acceso a lo más básico respecto a una línea, incluso a servicios como la luz, ¿no? Que realmente imposibilita pues esta asimilación del conocimiento. Y bueno, leo esta parte. Aquí, ahí está. La incertidumbre se ha convertido en una constante a lo largo de los últimos meses. Las calles vacías, locales cerrados, la interrupción de actividades no esenciales que, sin embargo, el punto importante sobre el que se abordará el presente artículo, bueno, aquí se me cortó un poco, pero lo que quiero decir es que realmente hay una cotidianidad que realmente está cortada. O sea, se cortaron, se cerraron lugares, en este caso son las escuelas, realmente se tuvo que transformar toda esta experiencia de una forma brutal para realmente seguir como ciertos lineamientos, pero también aquí cabe la pregunta de decir, ¿por qué esta insistencia o realmente cómo poder tener una asimilación completa de las clases respecto a ciertos lineamientos? Lo pongo en contexto, por ejemplo, en mi facultad, se sabe, bueno, es conocido que la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entró en paro el 4 de noviembre del año pasado. Duró en paro de actividades por 6 meses y las actividades se reanudaron en línea. Y ahí había un doble reto, cómo ponerse al corriente con un semestre anterior cortado y cómo recalendarizarlo de manera en que se pudiera haber una simultaneidad temporal con el resto de las facultades. Tanto aquí en lo temporal, en lo espacial, en el modo, en el contenido, realmente fue una labor maratónica tanto para profesores como para alumnos. Y aquí en este caso, esas circunstancias se hicieron más presentes, ¿no? En el caso de otras facultades, también se tiene esta crítica al ámbito fuertemente visual. Al final estamos al frente de una pantalla y ese contenido visual a nosotros nos da una limitación sobre los contenidos que se pueden tener de una forma más didáctica. O sea, realmente es como una lectura de una forma más pasiva, en el que didácticamente se vuelven más complicadas algunas cosas. Bueno, sigo. Asimismo, la falta de conciencia por parte de un sistema educativo indiferente frente a estas circunstancias deja en evidencia un aspecto fundamental: la ironía que conlleva el desconocimiento del uso y carencia de una repartición equitativa de la tecnología para responder a problemáticas sociales. Aquí, bueno, ya cayendo un poquito en lo anecdótico,
bueno, hace algunos años hubo un político que empezó a repartir como propaganda, bueno, no sé llamarle propaganda, mm, sí, bueno, como propaganda política empezó a repartir dispositivos, tablets, computadoras, pero la crítica era de cómo le puede regalar una tablet a una persona que no tiene ni siquiera acceso a un servicio tan básico como es la luz. Entonces, ya, bueno, justamente siguiendo esta crítica que se le hizo en su momento a este político, ah, aquí también hay una fuerte crítica como a la gestión actual, o sea, realmente cómo se planea que haya un avance significativo en educación, si realmente, por ejemplo, problemáticas que era como la deserción escolar, la falta de atención, las problemáticas dentro de las clases presenciales, eran muy, muy persistentes y con esto se acrecentó. Aunque hay innovación tecnológica, mediática, que realmente hay procesos tecnológicos más avanzados, aún así se tiene como esta nostalgia por la institución, se tiene este sentimiento de insuficiencia frente a la docencia de forma presencial. Bueno, aquí tengo los ejes del trabajo, que es la crítica hacia las soluciones mediáticas y tecnológicas propuestas por las entidades educativas. Y bueno, habremos, bueno, quienes estamos en contacto frecuentemente con el ámbito de la educación, de la docencia, de la filosofía, de las humanidades, de las sociales, de las ciencias sociales, que hay de este tipo de noticias, ¿no? De regreso híbrido, de que es injusto de alguna manera, así meterle este concepto pesado que es la justicia, que es sumamente difícil llevar un semestre, llevar un curso escolar en línea, cuando pues muchos no tienen acceso a lo más básico de los servicios y pues en línea todavía los imposibilitas todavía más. Hay comunidades que realmente sí se han quedado sin el acceso al ciclo escolar presente, en fin, todo este tipo de cosas. La reflexión filosófica respecto a la interacción de los medios de comunicación. Para nosotros, bueno, como filósofos, como profesores, es necesario que generemos esta reflexión tanto epistemológica como mm, ontológica para reconfigurar este sistema educativo, bueno, esta forma de dar clases dentro de un sistema educativo que da ciertas limitaciones para que se pueda desarrollar de una manera adecuada. Y sobre todo por la experiencia individual, las experiencias subjetivas que pueda tener cada alumno y las condiciones de existencia en las que pueda haber las condiciones de existencia propias de los medios y cómo interactuamos con esos medios. Y bueno, aquí tengo un desarrollo de la reflexión final, que es tratar de ofrecer una perspectiva, o sea, frente a todas estas dificultades, como alumno, como profesor, en estos meses, realmente, pues he tenido una serie de reflexiones que, por obviedad, no son el hilo negro de la solución al problema educativo de años, o de la tradición, pero es una perspectiva de una forma filosófica en la que he tratado de acercarme como una posible solución. Y bueno, están las críticas mediáticas, ¿no? Y es lo que ya he mencionado antes, la problemática más evidente se manifiesta en la posibilidad de tomar clases en línea por parte de la población que no posee algún dispositivo para acceder a la red o incluso que ni siquiera cuenta con servicios de internet o luz. Esta serie de cuestiones presentes en la relación tecnología-educación se tornan más evidentes dentro de la esfera de educación básica, donde la crisis está todavía mayor desde hace mucho tiempo, incluso antes de la coyuntura actual. Desde meses, años anteriores, el modelo educativo planteado en la educación básica realmente ha tenido pues, serias complicaciones sociales, ¿no? Como la deserción o incluso en el ámbito pedagógico, la falta de asimilación de los contenidos. Y por falta de asimilación de los contenidos, más aún, hay una falta de una reflexión crítica sobre lo que se está dando. Hay una falta de una creación de discurso diferente para posibilitar un pensamiento distinto. Y bueno, aquí hay dos hechos fundamentales, que uno es la insuficiencia mediática, en el sentido de que no todos, no hay una repartición
igual por parte de las instituciones educativas de mayor renombre del país frente a esta hecatombe, ¿no? Que es la pandemia, frente a esta falta de accesibilidad de muchas población para acceder a estos medios, para realmente seguir con sus clases. Y también ponen evidente muchas otras cosas, ¿no? Me parece que lo dijeron en la mesa anterior, que no solamente es en el ámbito educativo de estar en las aulas, de tomar las clases, de tener una reflexión de los contenidos, ¿no? O sea, realmente la educación vista como un problema engloba varias partes de la sociedad misma, partes que realmente precisan de hacerse una reconfiguración de forma filosófica. En este sentido, de cómo es posible llevar con conocimientos o cuáles son las limitaciones de los conocimientos y los contenidos que existen y cómo pueden distribuirse mejor hasta un ámbito ontológico en el que tanto el ser como, bueno, el ser del estudiante cambia completamente frente a esta nueva mediación didáctica. Y mm, la segunda parte es esto, ¿no? O sea, hay cuestiones determinativas en la que, ah, o sea, UNAM, IPN, varias instituciones educativas han tenido esta problemática de adaptar los tiempos, o sea, tiempo realmente completamente distinto a lo que se tenía planeado, frente a esta pandemia que nos ha tenido confinados durante 8 meses. Realmente se trata de tener casi la esperanza de ver cómo avanza el tiempo para saber qué puedo hacer. Pero desde antes la problemática estaba de que querían regresar en clases presenciales lo más pronto posible, aunque realmente en situaciones lógicas no es posible. Y bueno, para finalizar, no sé cuánto tiempo me quede, creo que ya es tiempo. Nada Dos más minutos. 2 minutos. Doy una breve reflexión filosófica, que es de acuerdo a los medios, que bueno, están los manuales, por ejemplo, de humanidades digitales, que realmente tratan de pues dar como más recursos didácticos, más formas, pero aún así son insuficientes, no en el sentido de demeritar el trabajo de los profesores que hacen estos manuales, al contrario, realmente es algo bastante formidable. Sin embargo, las crisis, este arraigo tradicional que se tiene de crisis anteriores respecto a los modelos educativos, pues hacen más evidente todavía la exclusión educativa, incluso con una proyección muy irónica, ¿no? Hay un artículo de un profesor colombiano que se llama Julián Betancourt, que habla justamente de la inclusión excluyente, ¿no? Este término acuñado por él mismo que por querer tener aspectos más generales, o sea, abarcar una generalidad, un universal mayor, se, se agudiza este sentido de la inclusión, o sea, por querer generalizar la inclusión, dando aspectos, digamos, equitativos, igualitarios en apariencia, lo que están haciendo es hacer más estrecha esta fragilidad que se tiene con respecto a la exclusión educativa. Y es en esta cuestión la reflexión filosófica, creo que ya me pasé una. Y ya, bueno, nada más, esta es mi reflexión final. Las problemáticas en las aulas son la parte más superficial de una amenaza mayor, como el considerable porcentaje de deserción, que ya lo había mencionado, y una circunstancia tan apremiante con los tiempos marcados por la pandemia. A pesar de todo esto, las instituciones educativas mantienen un formato clásico respecto a una evaluación. Y pues bueno, esto es un problema, porque, o sea, ciertas evaluaciones, bueno, cierto contenido, o sea, cierto reflejo educativo se ve a partir de estas evaluaciones que realmente pues, son muy subjetivas, porque realmente no se sabe si hay un aprendizaje del alumno, no se sabe si hay una reflexión. Entonces, lo que realmente se trata de replantear en esta cuestión es pues tratar
de reflexionar mejor sobre los contenidos y tener una noción más universal sobre las necesidades más contextuales que existen, mayormente contextualizadas, que existen en la actualidad. Y pues ya para no excederme más del tiempo, termino mi exposición y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, profesor Julio. Por cuestiones técnicas, ahorita voy a dar algunas preguntas en lo que hacemos un poco de tiempo. Bien, creo que esta iba dirigida al profesor José Ramón. Dice Guillermo Nava: buenos días, las redes sociales pueden decir que han mejorado la educación. ¿Hasta qué punto la educación puede mejorar con las redes sociales? Sí, muchas gracias. Bueno, más que nada nos ha facilitado mucho la cercanía, eso es innegable. Considero que estos espacios nos permiten tener un diálogo muy fluido, pero estamos hablando también, y lo comentaba ahí en el chat en un momento, también ha favorecido mucho la denuncia, ¿no? Muchos casos de abusos de autoridad por parte de los profesores se han filtrado dentro de estos espacios virtuales. Creo que también ha sido algo muy provechoso. Temas muy delicados como el acoso sexual también se ha ventilado en estos espacios virtuales. No son los espacios, pero se han utilizado mediante esta vía. Entonces, sí han favorecido esta coyuntura de la pandemia, el buen uso de las redes sociales. Pero además de eso, y es algo muy preocupante, el nivel de satisfacción de los estudiantes no es del todo óptimo. Hay muchos estudiantes que, como comentaba en la disertación anterior, tienen forzosamente que tener una mayor preparación, una mayor dedicación. Desafortunadamente no están las condiciones para hacerlo, y esto ha obstaculizado mucho su aprendizaje. Al menos desde mi enfoque, desde mi visión, considero que mis estudiantes no tienen el mismo desarrollo académico que era el que teníamos en el nivel presencial, ¿no? Y por otro lado también, y lo hemos comentado abiertamente, en algunos casos, en ocasiones los estudiantes toman estos espacios de la virtualidad como clases de verano, ¿no? Entonces, como que un poco se descontextualiza la formalidad de la docencia que se impartía en presencial, pero por otro lado también notamos que los estudiantes toman como de una manera muy relajada la actividad académica virtual. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, profesor. ¿Alguno quisiera comentar algo o doy la siguiente pregunta? Pues yo quisiera comentar algo. No sé realmente el trasfondo de la pregunta. En las redes sociales uno encuentra de todo, ¿no? La verdad, si la pregunta es si las redes sociales han favorecido la educación, yo diría que no necesariamente, más bien diría que no. Creo que la educación tiene un sentido y las redes sociales tienen una función, y esa función es muy relativizada en relación a muchas cosas, menos a un aprendizaje crítico. Por ejemplo, si dijera la pregunta si las redes sociales han favorecido la educación filosófica, pues también mi respuesta sería pues relativa, ¿no? Yo digo que son un medio, ¿no? Un medio que puede ser utilizado de manera inteligente, un medio que, como señala el maestro José Ramón, también se utiliza para la denuncia de situaciones que, como el acoso sexual y la discriminación y otras situaciones que se dan en los centros escolares. Bueno, es un medio muy eficaz, también es un medio para satanizar rápidamente. La pregunta es más bien si verdaderamente podemos construir las redes sociales como un espacio dialógico. Ese es el gran reto, la verdad, un espacio dialógico racional. Yo creo que en el contexto del sistema en que vivimos, difícilmente, ¿no? Porque las redes sociales funcionan sobre la base del consumo. Bueno, esa es una opinión así, grosso modo. Muchas gracias. Julio, ¿quieres comentar algo? Sí, realmente pues es algo muy breve, ¿no? O sea, creo que es una pregunta interesante en el sentido que pues básicamente es una forma en la que estamos comunicándonos por la necesidad tan apremiante ahora, pero para aterrizarlo en un sentido educativo, tal vez puede ser una fuente de recursos.
o sea, bueno, le quito el tal vez, o sea, yo sí lo veo de alguna forma en la fuerte de recursos, para subir alguna lectura, un material, hacer un chat, qué sé yo, e incluso, como decía el profesor José Ramón, hace más evidente las cosas que realmente puedan afectar a un alumnado, a un individuo, de una forma inmediata, ¿no? Y literalmente con un boom se hace, viral. Pero, pues en un ámbito así como realmente armar una planificación de clase a través de puras redes sociales, realmente también estoy de acuerdo con el profesor Rolando, que no lo veo tan estructurado como para lograr eso. Sin embargo, es un medio que ayuda bastante en la comunicación y en esta forma nueva de, bueno, esta forma obligada de contacto y sobre todo para, pues, hacer evidentes ciertos aspectos que nosotros precisamos realmente incluso, pues, repensar, mejorar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente. Dice Gerardo García, la emergencia sanitaria COVID-19 es una epopea mundial, se tendría que aprovechar con la reflexión en todas sus dimensiones. Y en lo educativo implica la deconstrucción fenomenológica respecto de los enfoques didácticos de la práctica docente, la tecnología virtual y digital, la planificación y la evaluación de los aprendizajes antes, durante y después de la experiencia que se vive en el mundo de vida. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues si me permiten, pues yo creo que un poco de lo que yo toqué en mi exposición tiene que ver con eso, ¿no? Definitivamente que el contexto de la pandemia ha obligado a la implementación de la virtualidad. También, esto desde antes también tendríamos que pensar que en la filosofía la necesidad de revisar nuestros supuestos didácticos, nuestra formación, nuestras estrategias, el tránsito a lo que, por cierto, Victórico Muñoz denomina la didáctica filosófica, una didáctica de la enseñanza con sentido filosófico, eh, por supuesto. Pero lo que yo sostengo aquí es que aparte de esta revisión necesaria, tampoco podemos sostener que sea la plataforma virtual el elemento que sea el permanente, sino más bien yo lo señalo como un soporte, como algo adicional, como algo que puede facilitar ciertos procesos de aprendizaje que no van a sustituir a la dialogicidad, a la corporeidad, a la presencialidad. Al menos que si pensamos que en el futuro regresaremos a las aulas. Yo creo que la función de la escuela es fundamental en el proceso de socialización. Entonces, esa función es insustituible. De modo que, pues, si bien es cierto, todas estas condiciones nos llevan a repensar, también nos llevan a cuestionar los modelos que nos están ofreciendo, como las alternativas, las limitantes. Yo decía en mi exposición que había que atender las especificaciones de la propia disciplina, ¿sí? Y no había que calcar un modelo hecho en otros países o hecho en otras disciplinas y simplemente repetirlo en la filosofía. Eso me parece un gravísimo error. Adelante, Julio. Bueno, es que estoy reflexionando el comentario, realmente lo estoy pensando para tratar de decir un comentario pues que vaya un poquito ad hoc, pero porque dice epogé y la deconstrucción fenomenológica, o sea, esto me suena como mucho a Husserl, pero pues aquí simplemente como quisiera hacerle la pregunta a Gerardo, ¿lo dice respecto a las vivencias, a las experiencias que estamos teniendo? ¿O en qué sentido te refieres como esto de construcción fenomenológica? Porque aquí es una parte que no entiendo muy bien. Bueno, pues esperaré a que conteste Gerardo. Mientras, Guillermo nos dice, excelente mesa de trabajo, saludos a todos de la Escuela Nacional Preparatoria del UNAM. Estoy teniendo algunos problemas técnicos.
y por eso no se ha podido presentar el profesor Alfredo. Entonces, si quisieran hacer más preguntas, el público, para hacer un poco de tiempo. Yo creo no sé, para abonar un poquito a una discusión, a un debate que podemos sostener entre nosotros, que cuando se plantea esta perspectiva de lo fenomenológico, que desde Husserl significa ir a las cosas mismas, quizás plantear la obligada circunstancia como el momento para pensar en profundidad nuestros propios saberes, nuestras propias estrategias, nuestros propios procesos, para repensar nuestras estrategias, para repensar a los actores y los protagonistas del acontecimiento filosófico, de la enseñanza filosófica, ¿no? Yo creo que es un momento, quizás en ese sentido, no lo sé tampoco, es que está planteando la idea de una deconstrucción, ¿no? De un replanteamiento de lo que hacíamos en la vieja normalidad y de los obligados cambios que tendríamos que hacer o de los ajustes que tenemos que hacer en nuestro trabajo docente en el contexto de la utilización de las plataformas. Yo sostenía, sin embargo, o yo sostengo, y no sé cómo lo vean los compañeros, que no podemos echar por la borda una tradición filosófica que tenemos de más de 2000 años, sino que hay que saber utilizar esa tradición filosófica, por eso ya hacía alusión a la lectura de textos, a los comentarios, al análisis y a un montón también de posibilidades que hoy tenemos, ¿no? En el uso de las imágenes y de la interpretación de las imágenes, el cine y demás, que podemos utilizar, es decir, pensando, trabajando en la tradición y también adaptando, digamos, las nuevas posibilidades técnicas en procesos creativos, también en otra cosa que a mí me parece muy importante también, que es la parte emotiva. Yo creo que aquí los docentes en cualquier parte del mundo, de cualquier nivel, no solamente tenemos esta misión educativa en el sentido de lo curricular, sino en el sentido del acompañamiento. La filosofía siempre ha sido acompañamiento, siempre ha sido desarrollar una actitud empática. Y me parece que eso es un aprendizaje importante, algo que tenemos que trabajar y no simplemente caer sin más en el obedecer, ahora sí, sino hacerle caso a Kant, ¿no? Llevar a cabo nuestra autonomía en el sentido de la práctica docente, cuestionar el marco de lo institucional que muchas veces es fragmentario, es incompleto o es incongruente también. Yo creo que los filósofos, las filósofas no nos podemos callar ante circunstancias que son verdaderamente ridículas y que se han dado en diversos niveles educativos. No sé qué piensen los colegas de estos comentarios que yo estoy haciendo. Pues yo estoy realmente de acuerdo con usted, con lo que está diciendo. Incluso, bueno, en esto último que dijo de las cosas que llegamos a ver en todos los ámbitos educativos, pues luego hasta se ve como a nivel más institucional, ¿no? Son como este tipo de falacias que dices, o sea, neta, con eso quieren hacer un discurso, convencer a una población. Porque, por ejemplo, cuando se regresó a clases en agosto, no recuerdo qué día, creo que el 20, bueno, es uno de esos días, que decía, no, es que es un esfuerzo que hacemos porque otros países del mundo no lo han hecho y nosotros sí lo hacemos, ¿no? Pues ahí hay una falaciota, ¿no? Que hasta de prepa vemos de que, pues como la mayoría no puede, pues yo sí, o la mayoría esto que es un ad populum, ¿no? Entonces, o sea, como que en estos elementos de la tradición y de la formación filosófica sí nos permiten cuestionar aspectos determinantes de la institución. Sin embargo, pues sí, o sea, también es bueno como que darle, o sea, asimilar toda esa tradición y realmente tratar de aterrizarla en pues, problemas actuales, que en ese sentido, que es esa reinterpretación, esta reflexión sobre la realidad que estamos viviendo. Y también darle como apertura a estos autores más contemporáneos para realmente el problema que se pensó en la tradición, ya sea con Kant, ya sea con Hegel, con Descartes, incluso con los medievales, sea con quien sea,
o sea, realmente pueda ver esta validez que tiene todavía y cómo esta aplicación, que esta frase se la voy a robar porque realmente me gustó mucho, esta autonomía de cátedra para empezar a reformular de nuevo los contenidos y que sirvan para la práctica de los estudiantes. Y bueno, obviamente de nosotros como profesores, claro. Pues por mi parte yo considero que esta nueva virtualidad nos ha hecho replantear muchas cosas, desde la cuestión académica, en mi caso la cuestión también administrativa. Hemos eficientado, creo, a mi parecer, con una mayor rapidez muchos de los trámites que en algún momento los estudiantes no podían tener por la cuestión del traslado. Favorecemos mucho este nivel de aprendizaje. Más que nada los estudiantes de la Facultad de Filosofía lo saben, y particularmente los de la licenciatura, en el sentido de saber que la filosofía está presente, la filosofía nos puede apoyar mucho para poder realizar esta interpretación de nuestra realidad, pero por otro lado, tal parece que en ocasiones nos quedamos solamente con el tema de la pandemia. Desafortunadamente en el estado de Guerrero seguimos teniendo muchos problemas de la violencia, la inseguridad y varios tópicos que en este momento no quiero abordar por la vulnerabilidad, pero en cierta medida no solo es la pandemia, también hay que estar lidiando con otra situación. Y ya lo comentaba también, la violencia de género está muy patente en muchas familias, en muchos hogares. Creo que lo ha visibilizado mucho esta situación del confinamiento masivo. Pero por otro lado también, y eso es algo que quería reiterar, recientemente tuvimos la conferencia del doctor Guillermo Hurtado aquí en la Facultad de Filosofía de Chilpancingo, la cuestión del famoso código de ética, ¿no? Que se estaba empleando en muchos hospitales de institutos del nivel de salud pública de nuestro país. Entonces, de cierta manera, este código en su momento fue muy criticado en el sentido de darle más preferencia a las personas que eran más jóvenes a diferencia de los de la tercera edad, ¿no? Yo creo que también fue una de las temáticas que en su momento se comentó mucho. Ha habido muchos errores que creo que no solamente México ha cometido como Estado, sino también tenemos el caso, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil, donde se han cometido muchos excesos en relación a negar esta situación de la pandemia. Bolsonaro recientemente lo comentaba, ¿no? Que no hay que ser llorones, hay que enfrentar los problemas pues, con valentía, ¿no? Y yo creo que la situación no es esa, ¿no? Entonces, hay muchísimos problemas y la filosofía tiene que tener respuestas, por lo menos con toda esta visión utópica que nos plantean varios filósofos, y sobre todo desde la tradición hegeliana, desde la tradición kantiana, ¿no? Entonces, podemos hacer filosofía, claro, no con la misma dinámica que lo hacíamos de manera presencial, pero pues es algo innegable que hay que aprovechar estos espacios virtuales, ¿no? Yo comentaba con varios colegas de aquí de la Facultad de Filosofía, si no realizamos eventos, si no se realizan jornadas virtuales, pues definitivamente la facultad solamente se centra a la cuestión más importante que es la academia, pero pues no hacemos investigación. Entonces, tratamos como de articular el eje investigación, docencia, para de cierta manera la facultad tener que tener esta vigencia, ¿no? Frente a otras facultades de filosofía y otras instituciones de educación pública y privada. Bien, nos llega otra pregunta de Diego Arturo Moctezuma. Dice, buena tarde, me gustaría plantear lo siguiente. Demasiada literatura destaca que el papel de comportamiento, conducta del docente en la educación moral de los estudiantes, en entornos presenciales, el comportamiento se ve a leguas, prácticamente desde que uno entra al salón y camina por los espacios de la institución. Esto ya no se ve en entornos virtuales. ¿Creen que la educación moral en este sentido tenga serias dificultades? ¿Cómo podríamos solventar este problema? No sé si puedo comentar, porque esto tiene como que varias caras, ¿no? Depende del comportamiento del profesor, ¿no? Depende de la actitud del profesor, o si hablamos del profesor o profesora de filosofía, ¿no? Sí, ahora sí, volviendo a la tradición, el asunto de la congruencia, ¿no? Entre lo que se dice ser y lo que realmente se es, ¿no? Esta vida filosófica y la manera en que nos dirigimos y tratamos y convivimos con nuestros estudiantes, porque de esto
pues habrá diferentes personalidades, diferentes modos. Una de las cosas que se señalaba aquí era el asunto de las actitudes de muchos profesores respecto a sus alumnos, en sentido negativo, tanto desde las actitudes de prepotencia o minimizar la inteligencia de los estudiantes o las cuestiones del acoso, ese tipo de cosas también, ¿no? El estudiante va viendo justamente en el contexto del aula que no es solamente el saber o la transmisión de filosófica o la enseñanza de la filosofía, sino también la actitud y la persona, ¿no? Ahí es donde está este asunto de la ética del docente, sobre la que evidentemente hay muchísimas cosas que decir. Ahora bien, ese era el ámbito de lo público, ¿sí? O sea, el salón de clase estaba dentro del contexto del ámbito de lo público, en el cual las y los estudiantes podían dialogar entre ellos, refiriendo no solamente la cuestión del saber del profesor o de la profesora, sino de la actitud, de la cercanía, o de la lejanía, de la empatía o de la total despreocupación del maestro o de la maestra respecto a ellos. Ahora estamos en otro contexto, estamos en el contexto del ámbito público-privado, por así decirlo, donde, como hemos visto hasta en videos y memes, ¿no? Pues el profesor o profesora está dando la cara aquí, pero a lo mejor, no sé, está en shorts o qué sé yo, ¿no? Es decir, nada más aquí está esta parte, o incluso está sin imagen. Eso era lo que yo me refería, ¿no? La pantalla puede ser muy engañosa de muchas cosas. No sabes efectivamente lo que está aconteciendo detrás de esa pantalla. Y entonces, esta ausencia de interacción, pues sí dificulta, digamos, cualquier enseñanza moral, ¿no? La única enseñanza moral puede ser en el atender, en el procurar, en el dialogar, en el construir estas relaciones mediante este dispositivo, que a mí me parece, y lo vuelvo a sostener aquí, debe ser transitorio, no debe ser definitivo. Por eso yo cuestionaba en lo que yo leí, lo que yo comenté, esta idea de la enseñanza filosófica virtual como el medio único, ¿sí? O como el medio privilegiado de la enseñanza de la filosofía. Pues al rato no vamos a necesitar al profesor y la profesora. Fíjense también este otro aspecto que no hemos comentado, los efectos que la pandemia ha tenido en la reducción de las horas de los contratos de las profesoras y los profesores, en los despidos, en la quiebra de muchas escuelas también, en la baja de la matrícula. Esos son otros aspectos que también deberíamos estar comentando aquí. Y yo creo también para conectar un poco a lo que se había señalado anteriormente, me parece muy bien que se eficienten los trámites en las universidades. En mi universidad no es necesariamente así, es una universidad muy grande y donde los problemas de inscripción y todo este asunto ha sido bastante catastrófico. Al final se ha solucionado, pero bueno, yo pienso siempre que las burocracias universitarias más de las veces dificultan la relación que la facilitan. Y pienso también otra cosa, nada más para señalar lo que se decía, ¿no? De la valentía, lo que refería el maestro José Ramón Espinosa. Bolsonaro sí dijo efectivamente que había que ser valientes, pero dijo que no había que ser maricones, así lo dijo, textual, ¿sí? Y me parece muy grave no planteemos justamente que ese fue el eje, ¿no? Es decir, la concepción desde donde está hablando, ¿no? No importa lo que esté pasando, no importan los miles de muertos, sino lo que importa es ser valientes. Si yo le voy a decir a mis estudiantes, sean valientes, vayan a trabajar, no se preocupen, esto se va a solucionar, no estoy haciendo mi labor, por eso yo decía que había que acompañar en este reflexionar y en este vivir, y me parece que sigue siendo lo fundamental. No se puede perder un año, ¿sí? Un año académico, pero es más grave perder la vida. Y eso es lo que tenemos que defender. Bueno, ese es mi comentario.
Muchas gracias, profesor. Le voy a ceder la palabra al doctor Victórico. Hola, un gusto escucharlos. Desgraciadamente no vamos todavía a poder escuchar al maestro Alfredo Muñoz Cuevas porque tiene un problema técnico. Ya nos comunicó que tuvo un percance con su computadora y eso no le permite escuchar ni poder hablar. Entonces, una lástima. Estamos tratándole, está por todos los medios posibles de que le pudiéramos ayudar y apoyar para que se arreglara el asunto, pero hasta ahorita no se ha podido. Bueno, escuchando lo que estaban proponiendo, yo había pensado igualmente frente a las tesis de cuál es la función de las tecnologías, y me parece ciertas ambas posiciones, ¿no? O sea, hay momentos de oportunidad con las tecnologías, es decir, hay que saberlas aprovechar, y también hay riesgos que hay que ponderar, ¿no? Y sí, estoy pensando en la historia de la filosofía, ¿no? O del conocimiento en general. Cuando surge el ábaco, es para la época una revolución tecnológica, ¿no? Entonces antes hacían las cuentas en papel o de memoria y fortalecían ciertas habilidades. Cuando llega el ábaco, entonces pues es un instrumento que me sirve y me ahorra ciertos procesos cognitivos. Y entonces ese instrumento, mientras favorece ciertos procesos de aprendizaje, va anquilosando ciertas otras habilidades. Lo mismo pasa cuando se inventa la calculadora de mano, ¿no? Otro proceso revolucionario en términos tecnológicos, que tiene sus puntos positivos, pero que también hace que de alguna manera perdamos ciertas habilidades en otros sentidos, ¿no? Si pensamos ahora las TICs, previo a la pandemia, todas las instituciones educativas estaban en un proceso de que sus profesores incorporaran las TICs, TICs para arriba, TICs para abajo, y si alguien se atrevía a hacer un informe o un proyecto académico que no incluyera las TICs, eso contaba a la hora de las evaluaciones, ¿no? Bueno, la pandemia hizo que de golpe todos entráramos a las cuestiones de las TICs y obviamente hay desniveles, ¿no? Los que sí se saben mover muy bien, los profesores que no, que apenas hemos aprendido a aprender y apagar la computadora. Entonces, esos desniveles traen también desniveles en términos de aprendizaje y en términos de desempeño docente. Y eso va a impactar a las universidades. Si uno ve las estadísticas, por ejemplo, en la UNAM, hubo un buen porcentaje, casi el 30%, solamente por la cuestión de que no terminaron bien cuando nos agarró la pandemia, y ahora que estamos empezando también la infraestructura tecnológica no alcanza para todos, ¿no? Incluso para los profesores. Entonces, creo que hay que ver la parte positiva de esto, pero poniendo como que en primer lugar el desarrollo de las facultades y de las habilidades intelectuales, cognitivas y emocionales de los alumnos, porque si no, entonces el instrumento, el medio, se vuelve el fin, ¿sí? Y entonces eso pues traería repercusiones. Pensar esas consecuencias, ya lo decía el maestro Rolando, en lo laboral, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy pensando en que ya las instituciones están pensando, bueno, pero si lo pueden hacer desde su casa, y bueno, si podemos reducir el asunto, y bueno, si ponemos un canal en donde pasen todos los contenidos, pues hasta estamos pensando en un despido masivo, ¿no? En una transformación del sistema educativo. Veo que el maestro Alfredo ya se ha comunicado con la inspiradora. ¿Nos estás escuchando, Alfredo? Abre tu micrófono. Bueno, entonces, ventajas y desventajas de las TICs es lo que hay que pensar y consecuencias de lo que va a hacer. Porque cuando regresemos a lo presencial, seguramente algo de lo que ya se probó, para bien o para mal, va a persistir posteriormente. Y bueno, pues ya puede el maestro Alfredo Muñoz comunicarse. Entonces, pues yo dejo la palabra y pues se la damos al maestro Alfredo, aunque estamos contra reloj porque ya se supone que terminamos la mesa, pero
nos gustaría, Alfredo, que nos pudieras sintetizar tu participación para, pues, que esta angustia que tuviste de vernos, pero no escucharnos, y de que no se nos vaya lo que nos querías comunicar, ¿no? Gracias, Víctor, y compañeros, buenas tardes. Voy a hacer la síntesis de la síntesis de la síntesis, y de manera muy breve. Básicamente, hace 2 años, en el coloquio que tuvimos allá en Tlaxcala, señalé que hay instituciones educativas que ya están produciendo no solamente nuevas subjetividades, sino también están produciendo nuevas exclusiones. En este caso, la ponencia se indagaba sobre cómo es que se puede subsumir, por ejemplo, la producción de conocimiento técnico y científico a favor de una forma del capital, que es precisamente el capital financiero, y de ahí posteriormente irse hacia el capital financiero. Se pretendía hacer la distinción entre lo que son las diferentes formas de intervención técnica, como son precisamente la técnica, la tecné, la manufactura, la tecnología, y la forma más contemporánea, que es la tecnociencia, donde se fusiona el conocimiento tecnológico de avanzada, la ciencia de frontera y el capital financiero. Obviamente, para no alargar mucho esto y dar pie para que haya la participación de los demás compañeros, sí me gustaría señalar que hay una forma en la cual se puede subsumir el conocimiento científico a partir precisamente del mismo polémica, debate que existe en el campo científico sobre la explicación de los fenómenos a partir de los modelos científicos. Hay un proceso de debate, de polémica, de encuentros y de desencuentros dentro de la comunidad científica, donde después de años y décadas se estabiliza el hecho científico a partir de diferentes modelos. Estos modelos, cuando van ya logrando un consenso dentro de la comunidad científica, van permitiendo la aparición de diferentes horizontes de intervención técnica en la realidad. Cuando estos modelos permiten vislumbrar esa intervención técnica, es cuando llega una forma bastante tóxica del capital financiero que se llama capital de riesgo, y empieza a hibridizarse con los diferentes equipos científicos para formar lo que son las empresas de avanzada o las empresas de nuevas tecnologías. Esta transición del modelo científico hacia el diseño tecnocientífico va apuntando hacia la aparición de un proceso, de un producto, y también de un artefacto que, cuando irrumpe en la realidad, la puebla de nuevos elementos. Lo complejiza, es evidente, pero también impacta también sobre lo que es la parte del lenguaje, y tiene un proceso de naturalización a nivel de mercado a través de la bolsa de valores, principalmente en lo que se viene denominando como la oferta inicial pública, donde ya se le puede dar carta de naturalización dentro del mercado. De forma muy breve, tendríamos que señalar que una vez que se instala este artefacto, este producto dentro de lo que viene siendo la realidad, a nivel del lenguaje ocurre otra operación. Es decir, en tanto que dentro de una teoría científica, los términos y las palabras que denominan a este artefacto tienen una coherencia y una precisión muy clara, dado que está dado por una teoría. Sin embargo, cuando se transmina hacia lo que es la vida diaria, los significados empiezan a perder el contexto original y se convierten básicamente en lo que son lo que Tversky llamaba las palabras plásticas. Las palabras plásticas son aquellas palabras descontextualizadas, pero que se pueden ensamblar entre sí para formar lo que son largas frases retóricas, que sus significados luego llegan a ser poco precisos, de alcance muy limitado, y que van conformando poco a poco lo que es una red retórica, que son los nodos discursivos de un dispositivo discursivo.
En pocas palabras, nos vamos a encontrar que a partir de este dispositivo discursivo se van produciendo tres elementos muy importantes. El primero de estos elementos es el mismo artefacto que va a producir no solamente renta tecnológica monopolística para la empresa en particular y para el consorcio en general y el capital financiero, sino que también generan plusvalor a lo largo de toda la red. Al mismo tiempo, van a estar produciendo subjetividades. Cuando refiero por subjetividad, significa que en la conocida relación del trabajo, cuando el sujeto se relaciona con el objeto se subjetiviza y el sujeto se objetiviza. Y posteriormente, también, cuando ocurre esta relación, se va generando una serie de retornos financieros que los mismos consorcios revierten hacia lo que viene siendo los nuevos territorios a explotar, que principalmente se encuentran en la periferia global, y van torciéndole la manita, por usar el término coloquial, hacia lo que viene siendo la producción de nuevos territorios. Luego, entonces, tratando de resumir en una brevísima frase, esto significaría que de hecho la producción tecnocientífica va a significar, en primer lugar, para la sociedad que está sosteniendo esto, que el conocimiento científico que está sostenido por financiamiento público va a ser expropiado por las corporaciones que se dedican a esto. En segundo lugar, cuando se está generando una empresa de avanzada, de nuevas tecnologías, en tanto que tienen que asegurar los retornos financieros, se va generando una racionalidad bastante estrecha, y esta racionalidad estrecha quita del horizonte los riesgos, es decir, no es que los elimine por completo, simplemente los hace invisibles, y cuando ocurren, estos se van a descargar sobre el ambiente y sobre la sociedad. Y por añadidura también, en esta nueva producción de subjetividades y de desigualdades, vamos a tener que valorar básicamente lo que son la producción de lo que los economistas llaman externalidades, es decir, los costos que se diseminan por todos lados. Entonces, obviamente, pretendía extenderme un poco más. Creo que con esto sería un esquema un tanto arbitrario, porque no le doy las referencias bibliográficas que sean necesarias, pero creo que este pequeño tramo que me queda llamaría a que nosotros estemos valorando con nuestras propias herramientas lo que significa la irrupción de las nuevas tecnologías dentro de nuestros quehaceres cotidianos. Por ejemplo, como profesores, qué nuevas subjetividades estamos formando en nuestros alumnos, y por añadidura también ver qué nuevas exclusiones se están sumando a las exclusiones que ya existían dentro de nuestras propias instituciones, ¿sí? Entonces, esto, Víctor Erico, sería una síntesis extremadamente concentrada. Creo que podría abrirse en otro momento una discusión quizás un poco más amplia, y por supuesto, pues creo que sí sería interesante escuchar los cuestionamientos de los compañeros, si es que los hubiese. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono, doctor. Sí, escuchándote se me ocurren otras aristas que no habíamos visto, o al menos yo no había escuchado, este problema financiero, ¿no? De la tecnociencia en términos de tecnologías de comunicación. No sé, por ejemplo, las universidades, qué deudas se estén contrayendo con los servidores, en términos de espacio y tiempo, de aulas virtuales, de comunicaciones, de reuniones. Imagínate la universidad, cualquier universidad, ¿no? Pero una grande como la UNAM, en qué problemas se esté metiendo, ¿no? Al rato con qué cuentas nos vaya a salir, por un lado. Por el otro lado, también toda esta infraestructura de las telecomunicaciones requieren servidores y requieren
algunos están bajo tierra con agua fría para que los pueda mantener, y eso, entiendo yo, también deja una huella de carbono grave, casi tan contaminante como otras industrias, ¿no? Y encima, la creación de nuevas realidades y por lo tanto también de nuevas subjetividades, ¿no? O sea esta realidad virtual está creando realidades que ya no son tan virtuales, sino que están creando realidades muy pesadas en la conciencia, de tal forma que esta conformación de la subjetividad, ¿en dónde está? ¿De verdad está en la escuela? ¿Está en las TICs? ¿Está en los grupos financieros que están viendo que pueden hacer negocio de esta situación? Entonces, me alarmas más, Alfredo. Tú, frente a esto, ¿qué has visualizado? ¿Cómo le podríamos entrar? Yo supongo, y sería esa la propuesta, de que se pudiese hacer a manera como se hizo el Observatorio Filosófico hace unos años. También se podría hacer, digamos, una especie de seminario permanente o de observatorio filosófico sobre la ciencia. Es decir, es un campo que no está necesariamente descuidado. Nuestros compañeros de las ciencias fácticas ya lo tienen. Por ejemplo, Grain tiene ese observatorio. Los compañeros de la red Tecla también lo tienen. Sin embargo, creo que sí sería importante, por ejemplo, hacer una valoración desde el mismo campo de la filosofía de la tecnología. Con esto no digo que estemos inventando el agua tibia, ¿sí? Existe ya muy valiosas aportaciones, el mismo Heidegger, la tradición analítica tiene unas muy buenas aportaciones, Don Hyde, el mismo Husserl, hay bastante pues. Sin embargo, creo que lo importante sería hacer un enfoque desde la misma periferia y ver las posibilidades que han tenido en Guatemala, en Zaire, en Namibia, en otras partes del mundo, ¿sí? Y ver qué posibilidades hay de afrontar estas nuevas realidades. No las podemos evadir, pero sin embargo también significan nuevas experiencias, y una experiencia significa no solamente subyugamiento, sino también resistencia. Y la resistencia, compañeros, es un aporte valioso de educación y de conocimiento. Muy bien. ¿Y qué te parece, Rolando, la propuesta de la creación de un observatorio o algo parecido que cuidara este aspecto, ¿no? De las aplicaciones de las TICs? Tú que eres uno de los que más sistemáticamente ha fortalecido este campo de la enseñanza y de la didáctica de la filosofía. Pues a mí realmente me llama mucho la atención todo lo que comentó el profesor, este asunto de la construcción de subjetividades y finalmente que estamos en el contexto del manejo del capital y la educación no está, por supuesto, exento de esto, ¿no? Y que justamente este evento de la pandemia va a dinamizar y va a ser capitalizado como instrumento de control. Me parece que es parte de las tareas de las que debe ocuparse la filosofía, que de repente como que se quiere descontextualizar o quiere estar como en una relación lejana con la ciencia. Y creo que hoy no podemos hacer eso. Creo que tenemos que estar atentos a este dinamismo de la realidad que nos involucra a todos y que el hecho de no tener una postura crítica, como bien señala el profesor, de no enfrentar estas situaciones, pues bueno, luego nos vamos a estar lamentando ya de por sí las condiciones en las que estamos ahora, en las que estábamos sujetos en la vieja normalidad, y ahora las condiciones que las mismas instituciones van a instrumentalizar o ya instrumentalizaron en esta modalidad virtual, y por supuesto las que están pensando para la post-pandemia o para la nueva normalidad. Eso realmente sí me preocupa. Como gremio filosófico, pues creo que es nuestro deber pensar esto y por supuesto no solamente quedarnos en esto, Victórico, sino plantear alternativas, porque pues si no la filosofía no tiene sentido si no generamos estas resistencias, claro, pero también estos nuevos caminos o estas nuevas posibilidades
Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Yo estoy completamente de acuerdo. Es un tema muy, muy, muy interesante. Qué pena que pasó esta cuestión técnica también. Me hubiera encantado. Seguramente tendremos el texto completo y tendremos otra posibilidad de escuchar todo el trabajo del profesor. Los demás compañeros, ¿qué tal? José Ramón y Julio, porque veo que este nuevo elemento que plantea el maestro Alfredo, creo que le da más juego a las posiciones críticas que ustedes expresaron, ¿no? Sobre todo en términos de no dejar a un lado el factor humano, ¿no? Dentro de toda esta tecnología y tecnociencia. Sí, realmente la perspectiva del profesor Alfredo es muy, muy buena. O sea, realmente me parece que es un pensamiento muy agudo. Y este último concepto, el de la resistencia, porque claro, o sea, nosotros nuestra experiencia docente en presencial en comparación de la que hemos tenido virtualmente, sí ha habido como a la par de un proceso de adaptación, ha habido una resistencia realmente para nosotros reformular los contenidos y reformular lo que venga, ¿no? No solo respecto a la docencia, sino a la filosofía en sí. Y parte de este ejercicio filosófico precisa tener este concepto a la par que la crítica. Entonces yo creo que pues, también me hubiera encantado escuchar con más detalle la ponencia del profesor, pero por desgracia no se pudo, porque sí, o sea, también mete cuestiones más sociales, ¿no? Respecto a la economía, a los mercados, a las empresas, que realmente pues a lo mejor nosotros no lo vemos tan, tan reflexivamente, pero es una parte muy importante dentro de nuestra labor docente. Pero sí, bueno, ese es mi comentario. Yo creo que sí es muy pertinente la ponencia del profesor, y y el tema es muy bueno. Sí, pues yo al menos estoy de acuerdo con la postura de que se creara un observatorio para que pudiese evaluarse de esta manera la enseñanza de la filosofía. Si ya de por sí se ha dicho en muchos espacios que la filosofía no es útil, que la filosofía no es necesaria. En 2009 tuvimos la situación penosa y lamentable de extraer a la filosofía de los planes y programas de estudio del nivel medio superior. Creo que ahora es indispensable tomar en consideración cómo estamos enseñando la filosofía, y no solamente en el nivel superior, sino también en el nivel medio superior, que es indispensable porque ahí es donde realmente se está definiendo y redefiniendo el perfil de los estudiantes, su vocación, por estudiar algún área disciplinar de las humanidades o de las ciencias sociales o alguna otra área de estudio, ¿no? Yo considero que es fundamental. El maestro toca un tema muy importante, el maestro Alfredo, que tiene que ver con la cuestión de la deuda también, de los convenios que han establecido todas las universidades de nivel superior. En el caso, por ejemplo, de nosotros, como Universidad de Guerrero, constantemente, al concluir cada semestre, tenemos que estar enviando una carpeta de evidencias. Por eso hemos tenido un poco de dificultades con los estudiantes, porque les pedimos, oigan, ¿saben qué? Aperturen su cámara, por favor, porque tenemos que tomarnos la foto de la evidencia, porque aquí si no hay evidencia, pues cómo estás sustentando que estás impartiendo clases, ¿no? Se llega en ocasiones a pensar que nosotros pues nada más estamos subiendo tareas a Classroom o a cualquier otra plataforma habitual, sí, pero ¿cómo constatas, cómo compruebas que estás realmente dando docencia? Entonces, algunos estudiantes sí lo han manifestado, se sienten vulnerables cuando les pedimos apertura en la cámara. En algunos talleres sí nos pidieron directamente que nosotros teníamos que pedirles a los estudiantes que aperturaran todas sus cámaras, ¿no? Entonces, pues varios estudiantes dicen, no, es que pues violentas mi privacidad. Ya lo comentaba el doctor Rolando Picos. Bueno, pues es que no podemos llegar a vulnerar tanta privacidad del estudiante, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo está el estudiante, ¿no? De qué manera está vestida. Podemos creer que a lo mejor están en clase, pero los estudiantes nos están abandonando en ese momento. Me ha tocado, yo creo que a todos los colegas, que hacemos una pregunta al aire a cualquier estudiante y el estudiante no está, ¿no? Y la justificación es, no tengo audio y no me pude conectar en el momento. Entonces, uno se imagina cualquier cosa, ¿no? Aquí creo que los imaginarios juegan un papel muy importante en esta educación virtual, pero sí es importante hacer un observatorio para precisamente tener un balance de cómo están nuestros estudiantes aprendiendo esta nueva enseñanza de la filosofía desde la plataforma virtual. Y algo muy fundamental, sobre todo la cuestión de la deuda, ¿no? Como decía, en el caso de la universidad, tenemos que enviar estas carpetas de evidencia cada semestre al concluir actividad,
porque sí, pues se llega a pensar que pues algunos colegas no puedan impartir docencia. En el caso, en la labor administrativa, y perdón que lo diga, hay estudiantes que son 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, estoy recibiendo mensajes de WhatsApp, ¿no? Preguntándome, oiga, maestro, ¿qué vamos a ver mañana? O, oiga, maestro, está la situación de estas becas de la Coordinación Nacional de Becas, ¿cómo puedo subir mi clave interbancaria? O sea, cuestiones diversas que en un trabajo académico presencial no lo hacíamos. Yo no recibía mensajes, llamadas telefónicas 1 a 2 de la mañana, ¿no? Entonces, este tipo de dinámica virtual ha cambiado mucho hasta nuestros horarios de trabajo. Siento que a veces hasta trabajamos más, porque hay docentes que nos sentamos a las 8 de la mañana, son las 2 de la tarde y apenas nos estamos levantando de nuestros espacios, ¿no? Entonces, eso también agudiza mucho la cuestión del estrés, ¿no? A veces queremos ser empáticos en la docencia, pero por esta cuestión de estar sobresaturado ya de clases, nos dificulta mucho no es lo que hacer más que nada de la enseñanza, pero estoy completamente de acuerdo y hay que platicarlo como Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, la construcción el planteamiento de este observatorio filosófico sobre la enseñanza de la filosofía de manera virtual. Sería todo. Bueno, aquí voy a poner en evidencia a mi querido Rolando. Él es el coordinador de la simposia de filosofía y didáctica en el Congreso Nacional que organiza la AFM. Y felizmente entiendo yo que va a haber una segunda convocatoria porque se aplazó al 21 para poder registrar. Y bueno, pues no estaría mal acercarnos con Rolando con esta problemática para continuarla allá en el Congreso de la AFM, en el sentido de esta propuesta, ¿no? De hacer una instancia, quizá Claro. como observatorio o de otra denominación, pero que tuviera esta característica de poder analizar y decir algo acerca de estas problemáticas, tanto las ventajas como las desventajas, ¿no? Como lo han dicho cada uno de ustedes, ¿no? Y yo creo que si se hace eso, sería muy bueno, ¿no? Digo con Rolando porque insista en esto de que él es últimamente el que ha estado fortaleciendo esta parte, ¿no? Y está muy preocupado por estas cuestiones. Claro, claro, sí, la asociación va a abrir una segunda convocatoria, probablemente en enero. Evidentemente, pues, ya la doctora, pues, Xochitl habrá comentado con ustedes que estamos atentos a la evolución de la pandemia. Evidentemente, esto va a depender de las vacunas, porque no hay de otra, ¿no? Por lo menos para la modalidad presencial en la que, pues, se ha insistido. Pero sí, ese simposio que yo coordino está abierto. Me parece excelente esta propuesta de Victórico, ¿no? De incorporar este eje reflexivo y de pensar en ese contexto quizás una vez que trabajemos en crear alguna red, en atender este asunto, porque sí es fundamental. Y bienvenidos. Tenemos una página también en Facebook. Al ratito les paso el nombre de la página, que es la página como que de contacto del simposio. Pero independientemente de eso, pues se va a abrir en enero en la página de la asociación. Y bueno, pues mis datos ahí están. Con todo gusto se pueden contactar conmigo por medio del Facebook o por correo electrónico, y por supuesto lo vamos platicando y lo vamos organizando. Me daría mucho gusto poder trabajar con todos ustedes y aprender, ¿no? Pues gracias a Victórico por la iniciativa. La verdad, a pesar de todas las circunstancias, van generándose nuevas ideas muy interesantes, ¿no? Sí, que lo propuso el maestro Alfredo. Ahora lo vamos a echar él adelante. Ah, sí, claro que sí. Katia, adelante. Y bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo, por sus ponencias, al equipo del staff por sacar esto adelante, por apoyarnos, todo el equipo, los que están en esta mesa y los que no están, nos estuvieron apoyando. Y pues muchas felicidades a todos ustedes, ¿no? Bueno, quiero invitarlos también a las presentaciones de libros que están ahorita ya.
para que las puedan seguir a través de la página de Facebook. Y hay algunas preguntas que ya no pasé por cuestiones de tiempo, pero que están en los comentarios de Facebook, por si gustan en un rato contestarlas ustedes por medio de comentarios. Pero eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos y los felicito. Gracias a ti. Muchas Gracias a gracias, todos. Katia. Cuídense.